Muchas gracias a todos quienes están conectados hoy en este diálogo de DW Academy. Este es un diálogo más que realizamos vía Twitter Space y hoy queremos hablar de los diálogos de saberes. A propósito de un curso que tiene disponible DW Academy, que es el curso Vientos Alicios, un curso en periodismo científico que intenta combinar los saberes occidentales y los saberes tradicionales. A propósito de este curso que está disponible en línea para que todos y todas se capaciten en el tema de periodismo científico, queremos hoy hablar con dos personas. Tenemos con nosotros a Camilo Prieto, él es médico y ambientalista colombiano, director del Movimiento Ambientalista Colombiano. Él es un gran influencer, lo sigue muchísima gente en redes sociales y además fue uno de los capacitadores de nuestro curso Vientos Alicios. Con él vamos a conversar también con Katy Machoa. Ella es lideresa indígena ecuatoriana y coordinadora del proyecto de mujeres en Pastaza, Napo y Sucumbíos y trabaja por la defensa del territorio. Justamente queremos hablar con ustedes sobre cómo combinar saberes. Bienvenidos Camilo, bienvenida Katy. Bueno, María Clara, un gusto, un placer saludarles. Un gusto Camilo. Hola Katy. Katy todavía no está, María Clara, pero esperamos un poquito, vayan avanzando. Bueno, muy bien. Mientras Katy logra conectarse y logramos escucharla, entonces yo quisiera empezar conversando con Camilo. Quisiera preguntarle cómo acercar el periodismo al conocimiento de los saberes ancestrales para comunicarlo a las audiencias. Tú que eres tan experto en el manejo de redes, quiero que nos cuentes un poco cómo podemos comunicar el tema de los saberes ancestrales haciendo un periodismo de ciencia que a la vez sea riguroso. Bueno, María Clara, pues muchas gracias por tu generosa presentación. Pues podría compartirles como algunas estrategias que tal vez nos han funcionado en la divulgación científica, y una de ellas tiene que ver con darle voces a personas que usualmente están en zonas donde no hay micrófonos, donde no siquiera existen las redes sociales, pero sí existen unas profundas transformaciones sociales, existen ideas, existen proyectos comunitarios, y el hecho de que otras personas en donde sí existen las redes sociales y en donde sí existen los micrófonos los puedan oír, creo que este es un elemento importantísimo para alimentar esa diversidad. Segundo, creo que en la otra parte de la pregunta que me hacías, que tiene que ver con rigurosidad, podemos enmarcarla entendiendo que al conocimiento no solamente se llega a través de la ciencia. La ciencia es una de las herramientas, pero existen muchas otras alternativas que incluso tienen la misma naturaleza. Voy a ponerles un ejemplo, como es la zoofarmacognosia, que son las diferentes estrategias que han adoptado las especies, no solamente de mamíferos, sino de otro tipo de animales, para curarse, para sanarse, para utilizar la naturaleza como medio terapéutico, cómo purgarse, cómo manejar sus heridas. Eso es una manera que evidentemente no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? Y asimismo, como lo han hecho los animales, nosotros los seres humanos, también tenemos estrategias diferentes a la ciencia para poder acceder al conocimiento. Entonces creo que partiendo de no invalidar aquellas comunicaciones que no necesariamente estén vinculadas a la ciencia, a los saberes científicos específicamente, nos pueden ayudar a nutrir mucho esta conversación. Y además lo interesante es que uno logra ver, quiero citar otro ejemplo, como muchas veces ocurre que los saberes que se han obtenido de medicina tradicional en el bosque después terminan siendo reafirmados o confirmados por la ciencia, pero posteriormente, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, con múltiples medicamentos, por ponerles uno, el caso de los antimaláricos, los manejos de la malaria, fueron descubiertos primero por las etnias ancestrales de la Amazonia y posteriormente se demostró cuál era su mecanismo de acción y cómo podría también la ciencia participar en amplificar el uso de estas sustancias. De tal manera que creo que existen muchas herramientas, la clave está en combinarlas para poder generar esa diversidad de saberes. Así es.
el tema de cómo generar puentes, ¿no? Para que esos saberes que tienen que ver con el territorio, que son tan ricos en conocimientos frente a lo local, frente a la naturaleza local, pues es un desafío generar esos puentes. Y yo quisiera que nos cuentes un poco justamente cómo se puede entender desde el periodismo y la comunicación para acercarse a los pueblos originarios. Tú nos hablabas, por ejemplo, de comunidades que no tienen micrófonos, incluso que no tienen redes sociales, pero que los periodistas podemos servir de puente para que la gente conozca a esas comunidades que están distantes de las ciudades, pero que tienen muchísimo que aportar. Pensaría en dos elementos, María Clara. Creo que uno de ellos es que una de las plataformas en donde más se mueven las comunidades, particularmente donde hacen grupos de plataformas digitales, es en Facebook. Y en Facebook muchas veces organizaciones, pequeñas organizaciones comunitarias hacen sus publicaciones. Lo digo es para la manera de facilitar el encuentro con ellos, ¿no? Porque insisto en que muchos no tienen redes sociales, pero sí hay varios de estos grupos que las tienen. Entonces, a través de eso puede ser posible. Lo otro es que así muchos de ellos no tengan redes sociales, sí hay personas que hacen publicaciones sobre, por ejemplo, visitas que hacen a las comunidades. Y no hablo de grandes medios de comunicación, sino gente del común. Entonces yo creo que un periodista debe tener una habilidad como para tener todos sus receptores muy despiertos y muy sensibles al entorno digital, bueno, qué está publicando la gente sobre las comunidades, ¿no? No específicamente los medios. Ese sería un primer elemento. Y el segundo asunto tiene que ver con renunciar a la idea de el sujeto blanco civilizador. Es decir, no como las personas que vivimos en ciudades o las personas que hemos podido acceder a determinado tipo de formación o por el hecho de trabajar en una empresa, entonces creer que con nuestra presencia vamos a llegar a iluminar a las comunidades. Ese complejo de hombre blanco civilizador, creo que hay que renunciar a él de entrada. De hecho, yo creo que la mejor manera de comprender qué implica eso, que a veces uno puede no detectarlo en sí mismo, es leer un poema de Rudyard Kipling que se llama If, se llama Sí, así tal vez, ¿no? Y creo que valdría la pena leerlo para uno autodiagnosticarse y decir, oiga, esto como que sí me está pasando o no me está pasando. Cuando uno asiste entonces, visita a las comunidades con el ánimo de aprender, de compartir, y más en la disposición de escuchar y también de formular preguntas y no de creer que va a llegar a enseñar y a contribuir, creo que el diálogo puede fluir con mucha mayor empatía. Frente a este tema de la empatía y frente a estar atentos a las redes sociales, digamos, y a lo que pasa en el mundo digital, en el curso Vientos Alicios se habló mucho, claro, hay que estar muy atento a lo que pasa en el mundo digital, pero también hay que acercarse con curiosidad y con mucho respeto a las comunidades. Así Es es. decir, lo que pasa en las redes sociales, digamos, es apenas una insinuación de lo que Así está es. pasando en el mundo real, ¿no? Entonces yo quisiera un poco que nos hablaras acerca de esa necesidad de acercarse, de entender con apertura, justamente para poder tender esos puentes. Pues te voy a contar dos circunstancias que hemos vivido acá en Colombia. Un ejemplo en La Guajira y el otro ejemplo en el departamento del Chocó. Cuando desde el año 2014 nosotros empezamos a trabajar en el departamento, vimos, bueno, ¿cómo hacemos para poder aproximarnos a la comunidad? Entonces, una de nuestras compañeras pues, es experta, ella es abogada, pero es experta en derechos humanos, en relacionamiento con las comunidades, y empezamos a formular como una estrategia de comunicación en el territorio. Y ahí no había nada de redes sociales ni usábamos ese recurso. Y entonces, ¿cómo lo planteamos? Bueno, identifiquemos en el caso de La Guajira, bueno, quiénes son las mujeres líderes en determinadas comunidades. Pensamos en algunas comunidades. Y en la primera visita, que fue completamente de escuchar, empezamos a generar un espacio de una confianza muy natural, de una confianza muy transparente, y que fue construyendo una relación, que de hecho una relación de amistad que hoy perdura desde el año 2014, y eso nos permitió abrirnos espacio dentro de las comunidades. Abrirnos incluso espacio con el lenguaje, porque nosotros no hablamos guayunaiki, y ellas entonces armaron un equipo fantástico de traductoras y nos permitieron llegar a 6 comunidades con las que actualmente
trabajamos. Entonces ahí va una de esas fue en el departamento del Chocó. ¿Y qué hicimos allá? Entonces, como queríamos enfocarnos, a diferencia de La Guajira, que estábamos más centrados en un asunto de energización, en un tema de saneamiento básico, en Chocó queríamos enfocarnos más en la pedagogía ambiental. Y empezamos a buscar en territorio quiénes eran los líderes ambientales. Entonces empezamos a ubicar y bueno, particularmente las mujeres usualmente se apropian de manera increíble de estos temas, de manera muy rigurosa, de manera muy potente, y empezamos a conocer particularmente una de ellas, a Jenny Palacio, que de hecho ahorita está acá en Bogotá con nosotros, y fíjense, les cuento cómo ha ido evolucionando ese proceso. Empezamos de unas conversaciones, de escuchar, también de compartir con ellos que estábamos haciendo en Bogotá, y ha ido evolucionando de tal manera que en este momento tenemos 18 estudiantes hoy en Bogotá, que son del departamento del Chocó. Hicimos a través de una alianza, a través de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, la Red de Jóvenes de Ambiente y la Universidad Javeriana. Ellos en este momento son estudiantes de la Maestría de Energía y Sostenibilidad. Y ellos están modalidad híbrida, a veces están remotos, esta semana están acá presencial con nosotros. De hecho, aquí están conmigo 3 de las estudiantes mientras estamos teniendo esta conversación. Y lo fantástico es ver cómo un proceso, esto es un proceso, no es un proceso de un día para otro, ¿no? Esto es un proceso en el que arrancamos desde 2019, ya tenemos, este semestre es la segunda cohorte, y todo surgió a través de esa conversación y de comprender que lo que nosotros pensábamos que podía aportar a las soluciones de la región no era. O sea, nosotros pensábamos que lo que necesitaban más los jóvenes en ese momento era recursos para invertir en determinadas inversiones que ellos debían hacer en su educación, pero incluso ellos nos hicieron comprender que lo que estaban necesitando no era dinero, sino porque estamos buscando donantes para patrocinar su educación. Bueno, en fin, no sirve, no, miren, nosotros no necesitamos dinero, no estamos buscando dinero, sino lo que estamos buscando son mayores oportunidades. Y ese diagnóstico pues se hizo en conjunto con ellos, y ese diagnóstico se tradujo en una terapéutica que hoy pues se ha materializado precisamente en que ellos sean estudiantes de la universidad. Claro, ese acto de escucha es muy importante porque ahí, digamos, ustedes y en general uno se da cuenta cuando va a los territorios cómo a veces esa actitud de ir a enseñar realmente no aplica, porque uno cuando va al territorio va principalmente a aprender. De hecho, esta experiencia de los estudiantes que tienes allá del Chocó me parece bien importante, porque seguramente ellos aprovecharán muchísimo del conocimiento de la ciudad, pero sobre todo la universidad se va a nutrir del conocimiento que ellos traen desde su territorio, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta viene justamente en ese sentido, ya que tanto la medicina occidental como la medicina tradicional se preocupan, digamos, por la salud. ¿Cómo se ponen a dialogar? ¿En qué momento se encuentran la tradición y la ciencia? ¿Y cómo como periodistas podemos hablar de ese punto en el que se encuentran? Mira, yo creo que hay un punto de conexión entre todos los tipos de medicinas que puede haber en el mundo. Tiene que ver en la manera como se relacionan con el dolor. Esencialmente es eso. Ernst Junger decía en un ensayo que tiene espectacular que se llama Tal cual sobre el dolor. Ernst Junger dice, dime cuál es tu relación con el dolor y te diré quién eres. Entonces, a partir de ese punto, o sea, porque normalmente donde no hay dolor, la terapéutica parece innecesaria. Lo que ocurre es que en los pueblos de América Latina siempre existe dolor. Siempre hay dolor. Entonces, ese punto de cuando un periodista, por ejemplo, que quiere llegar a una comunidad, y en eso reitero lo que hablábamos hace unos minutos con esa primera actitud de renunciar a la pesada carga del hombre blanco, ¿no? Las que les hablaba que describe Rudyard Kipling en su poema, y llega más bien con esa voluntad de escuchar, y de escuchar sobre todo, ¿qué? Escuchar un poco el dolor, claro, la alegría y lo que le genera satisfacción a la gente, pero también, bueno, ¿qué es lo que no te está permitiendo tener una vida digna? ¿Y qué es lo que está generando ese sufrimiento? Y ahí, donde está generando el sufrimiento, siempre vas a encontrar algún tipo de medicina que está aplicando. Entonces, ahí existe un puente muy interesante, y yo creo que cada vez existe más apertura desde la medicina en la que yo me formé, la medicina alopática, como normalmente se le dice, a comprender que nuestras herramientas son limitadas y que necesitamos echar mano de otros saberes, de medicinas alternativas, de terapias complementarias
que permitan aliviar el sufrimiento humano o por lo menos reducir la cuota que los seres humanos tenemos que experimentar del sufrimiento. Y creo que cuando uno detecta medicinas que están concentradas en esa, el diálogo puede fluir mucho. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque tal vez haya algunos tipos de terapias que no estén muy concentrados en eso. Y ahí el diálogo se dificulta, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno encuentra una terapia que no le interesa dialogar con las demás, de pronto entonces, o un periodista encuentra un profesional que no le interesa tener el diálogo con los demás, pues bueno, de pronto esa no puede ser, tal vez no sea la mejor fuente de información para poder interactuar con otras alternativas terapéuticas y también con nuestros pueblos originarios. Claro, en Vientos Alicios, a ti justamente dentro del curso tuviste que dialogar con una sabedora del Cauca, ¿no? Que es la encargada de los temas de salud y quien además ha coordinado ha coordinado todo el tema de la pandemia en las comunidades indígenas, incluso cuando hubo las manifestaciones y la minga, las comunidades indígenas del Cauca que fueron un ejemplo porque tuvieron unos contagios muy mínimos gracias a sus estrategias de organización, ¿no? Así es. Yo quiero relacionar esa experiencia que tú tuviste frente al tema del dolor, que me parece tan importante, porque finalmente el dolor nos hermana, ¿no? El dolor un poco nos humaniza. Total. Sin embargo, em, digamos, hay un tema de cómo trabajar el dolor y cómo trabajar la curación y cómo exponer, digamos, distintas formas de ver el dolor y la enfermedad. Em, cuando uno como periodista viene de un mundo que no comparte la cosmogonía y la forma de ver el mundo y la naturaleza como lo hacen los indígenas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos comunicar eso a pesar de que no compartimos una misma cosmogonía? Bueno, yo creo que hay dos estrategias, hay dos caminos. Vamos a suponer, partamos un camino y es el periodista cuya formación le impide relacionarse con cosmogonías ancestrales. De entrada, dice, no, esto para mí no es válido porque no tiene método científico. Entonces, ese es uno. El otro, digamos, el periodista que tiene una apertura de mente y de pronto, no sé, sus viajes o sus relaciones con las comunidades lo han llevado a tener otro tipo de sensibilidades o de construcciones para buscar el conocimiento. Entonces, vamos por el primero, que es el más difícil. El más difícil, yo creo que le podría recomendar lo siguiente, y es que esos temas en los que duda o en los que no ve ningún acervo dentro de la ciencia, le sugeriría que lo busque dentro de las bases de datos de la ciencia. Voy a ponerles una circunstancia. Hace unos días estaba en Colombia la discusión con ocasión del discurso del presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas, ¿no? Sobre la hoja de coca. Y entonces aparecieron una cantidad de comentarios estigmatizantes sobre la hoja de coca que, aclaro a la audiencia de W, no tiene ninguna analogía con la pasta de cocaína, son dos cosas completamente diferentes. Pero existe la idea de siempre estigmatizar el asunto de la hoja de coca. Entonces cuando uno empieza, y entonces mucha gente decía, ahora solo falta que nos hablen de los beneficios médicos de la coca. Y cuando yo vi eso, pues se me salieron unas sonrisas porque pensaba, oiga, ¿y por qué no compartimos sobre beneficios médicos? Estudios médicos, hablemos de estudios médicos de la coca. Entonces empecé a compartir unos estudios, uno por una publicación reciente, por ejemplo, que dice sobre el contenido nutricional de la hoja de coca. Resulta que la hoja de coca tiene 20%, 20 gramos por ciento de contenido de proteína, tiene más hierro que incluso el plátano y que el maíz. Entonces, de pronto cuando una persona, insisto, no tiene como lo reconoce, ¿no? Dice, no, oiga, yo no tengo la apertura de mente para esto, no pasa nada, puede buscar en las bases de datos científicas y seguro que va a encontrar respaldo de muchas de las afirmaciones que las comunidades ancestrales lo tienen claro, pero desde hace muchísimo rato. Por ejemplo, una de las maneras como suplementan calcio en los bosques tropicales de América Latina es justamente con hoja de coca, por el alto contenido de calcio. Y eso por darles solo un ejemplo. Entonces, redondeo la idea, bueno, si no comulgas con las cosmogonías ancestrales y no quieres tener esa apertura de mente o no sientes que te comunicas ahí, bueno, pues entonces busca en las bases de datos esa información sobre la cual pareciera que no tienes rastro. Puede que no encuentres, pero seguramente de los estigmas corrientes que existen frente a muchas situaciones,
seguro que sí vas a poder encontrar algo de información. Entonces, ese es uno. Y el otro caso, que es mucho más sencillo, es para las personas pues que ya tienen como esa apertura mental a decir, oiga, sí, yo creo que en las comunidades ancestrales puedo encontrar cosas. Creo que ahí hay algo muy interesante y es que la manera de aproximarse es tanto con, ya sea con los palabreros o con los médicos tradicionales de las comunidades, tanto como con los pacientes, conocer sus experiencias. Es fascinante, o sea, cuando uno escucha, mire, voy a decirles unas cosas más hermosas que he podido escuchar de un sabedor en Guainía sobre cómo manejar la anticoncepción con plantas de los bosques. Y entonces escuchando a las mujeres también sobre sus testimonios, yo era impresionado, ¿no? Entonces, bueno, y ahí me fallaría la primera estrategia cuando dije que uno buscara en bases de datos científicas, pues porque obviamente eso seguro, mucho de eso no está documentado, pero tanto como les decía, con el terapeuta como con los pacientes, lo pueden a uno ayudar a sintonizarse con el poder de la diversidad de los saberes y también de toda la terapéutica que reside en la biodiversidad. Hay un tema que es fundamental y es pues acercarse a los territorios para entender a las comunidades. Si uno no tiene la suficiente, digamos, apertura, como dices tú, pues buscar bases de datos, porque en las bases de datos se encuentra la información suficiente que permite muchas veces evidenciar que los saberes tradicionales definitivamente están relacionados con la ciencia, ¿no? Y como tú hablabas, el tema de la coca y el tema del plátano, ¿no? Em, Así es. de hecho, ya nosotros tenemos 72 periodistas que han hecho el curso de vientos alisios y que han tenido como esa primera aproximación al periodismo científico desde esta mirada intercultural, que es bien interesante. Y de eso ya tenemos nosotros 12 historias que ha sido todo un esfuerzo de comunicadores y comunicadoras comunitarias, muchas de ellas, incluso del Amazonas, que están es al contrario intentando combinar sus saberes tradicionales con los saberes de la ciencia. Ahora, eso me lleva a una siguiente pregunta, ¿no? Y es, ¿qué hace falta desde los pueblos originarios para acercarse al periodismo y a la comunicación de Occidente? Bueno, uno podría pensar en reducción de la prevención, pero lo que pasa es que pedir eso en América Latina es muy complicado, porque si los ciudadanos, o la persona, los habitantes de las ciudades, tenemos prevención cuando salimos a la calle, cuando vamos a coger una bicicleta, uno por ejemplo en Bogotá con una bicicleta y feliz de usar las ciclorrutas, pero no sabe si va a regresar vivo a la casa muchas veces, y no lo digo con un sentido trágico, sino real. Ahora dice, bueno, ¿cómo le podría pedir a las comunidades que reduzcan o eliminen su prevención? No es no es como una petición que uno pueda formular y universalizarla, pero creo que seguramente sí. La parte clave sería apertura al diálogo, ¿sí? Porque la prevención, pues seguramente siempre va a estar ahí, pero la apertura al diálogo puede ayudar y es absolutamente necesaria. Eso por un lado. Y lo segundo, ya por experiencia que hemos tenido con las comunidades, es como una sinceridad eh, y mucha claridad en las expectativas que tienen con el relacionamiento, ya sea o con el periodista o con la organización social que lo está visitando. O sea, cuál es ese alcance de las expectativas que tienen? Porque nosotros hemos cometido ese error, lo cometimos en 2018, por ejemplo, una vez que fuimos a energizar una comunidad, a instalar un sistema fotovoltaico, y cometimos el error, María Clara, de no hablar con la comunidad y tener claras sus expectativas, ¿no? Una comunidad, una ranchería en La Guajira, y resulta que nosotros no teníamos presente que ellos no tenían el sentido de la propiedad privada. Entonces, cuando dejamos el equipo de energización, el equipo de energía fotovoltaica, después se empezaron a llevar partes o a hacer unas conexiones por otro lado, pero no es que, y en eso quiero ser enfático, no es que se lo estuvieran robando, sino que estaban haciendo un aprovechamiento desde sus usos, tradiciones y costumbres. Y estábamos llevando una tecnología pues nueva con la que ellos se estaban relacionando. Entonces la responsabilidad era de nosotros, ahí el error era nuestro, ¿no? Y sí, la comunidad tampoco nos fue muy claro sobre ese asunto, entonces corregimos el error, volvimos y visitamos, hicimos un acuerdo. Y el acuerdo fue, bueno, vamos a dejar esto prestado. Esto pues nosotros venimos de una cultura en donde sí existe la propiedad privada y también como un uso colectivo, pero sin tomar partes de los equipos
Entonces hicimos ese acuerdo, de hecho el acuerdo lo hicimos en Guayunaiki y asunto solucionado y no volvió a fallar la cosa. Entonces ahí creo que no solamente la recomendación sería para las comunidades, sino también para nosotros, quien vamos a visitarles, interactuar con ellos, es tener eso, disposición al diálogo y claridad en las expectativas. Claro, así es, ¿no? Hay que tener en cuenta, hay que conocer, digamos, esas distintas formas de ver el mundo que tiene el otro, ¿no? Así Y un es. poco salir como de esa prevención, que eso es bien importante. Hay un tema con la prevención y es el miedo, ¿no? El miedo al otro. Y en este país, pues como hemos tenido tanta violencia, pues Así. también tenemos mucho miedo frente a lo diferente. Pero Ujú. un tema es que justamente los periodistas, pues somos quienes tendemos puentes para abrir la mente del público en general. Así es. En ese, sen- en ese sentido, y antes de continuar, quería pedir disculpas a ti y a todos los que están conectados en este momento, porque Katy Machoa no se pudo conectar hoy, ha tenido problemas de conectividad y entonces pues no se pudo desafortunadamente conectar hoy a último momento. Nos le tocó cancelar, así que pues agradecemos mucho a Camilo que sí está con nosotros hoy, que pues, nos ayudó pues a seguir adelante con esta conversación. Pero dicho eso, María quería Clara, preguntar, disculpa, cuéntame. por aquí la voz anónima. Justo conseguimos que entrara Katy. Si por lo menos ¡Oh, qué maravilla! Oye, Katy, Katy, qué gusto, qué bienvenida. placer, bienvenida. Qué maravilla que Katy esté acá. Hola, Katy. Hola, el gusto es mío y muchas gracias a todas por ayudarme a lograr ingresar. Bueno, pues, Katy, justamente estábamos hablando con Camilo sobre esto que es tan importante, que es hacer un periodismo de ciencia intercultural. Y yo le estaba preguntando a Camilo, ¿qué le hace falta a los pueblos originarios para acercarse al periodismo y a la comunicación de Occidente? Quería hacerte esa misma pregunta a ti. Sí, me parece muy interesante. Yo mientras estaba intentando tener acá micrófono, escuchaba algunas reflexiones y me parece que hay que entender esto, ¿no? Eh, hay una diferenciación que ha estado marcada por la colonización, en donde justamente los pueblos y nacionalidades somos el otro y un otro que se ha visto inferiorizado, ¿no? Y ahí que nos hace falta, yo diría cosas concretas como las que antes ya mencionaba Camilo. Se trata de el acceso a medios de comunicación, a servicios básicos inclusive. Yo trabajo con las mujeres de las nacionalidades. Estuve hace 2 semanas en un territorio con unas compañeras hermosas, un territorio hermoso, pero en donde no había luz, ¿no es cierto? No había internet. Entonces, ¿cómo poder hacer o sea, cómo poder avanzar, ¿no? A que dialoguen el periodismo desde la visión, digamos, del desarrollo tecnológico, etcétera, con toda la sabiduría, los conocimientos de los territorios, si no existen condiciones, si no existen los medios para poder hacer estos diálogos. Igual, acceso a radio, muy poco, acceso a cobertura telefónica, también de difícil acceso. Entonces, hay barreras, ¿no? Hay barreras que están puestas ahí en donde deberíamos trabajar para poder eliminar esas barreras, superar esas barreras y ahí poder entablar justamente espacios de diálogo en mínimas condiciones de igualdad. Así es. De hecho, no hay un tema que es el tema de ver al indígena y como, ¿no? La inferiorización de de la que hablas, ¿no? Es bien importante cómo como periodistas podemos hacer un trabajo eh, de acercar a la gente a comunidades que saben muchísimas cosas. Camilo nos contaba hace un momento, por ejemplo, cómo las comunidades en Guainía trabajan en los temas de fertilidad. Y entonces ahí hay un montón de saberes que son bien importantes y que requerimos ponerles el lente, pero claro, digamos, hay un montón de limitantes frente a la distancia, a la falta de, por ejemplo, de medios de comunicación, a la falta de formas de cómo las comunidades
puedan acercarse a la gente. De ahí, por eso yo quisiera de nuevo insistir en lo importante que es no solo centrarnos en aquello que está en Internet, o sea, usar el Internet, como nos hablaba Camilo, como una herramienta para, para acercarse a qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está insinuando, pero que sea una herramienta que simplemente sea una introducción que nos invite a de verdad acercarnos a los territorios, a hablar con la gente, a entender sus cosmogonías, porque de lo contrario, digamos, no vamos a poder tender ese puente, ¿verdad? Yo quisiera que nos cuentes, Katy, ya que llegaste ahora, ¿qué nos hace falta además a los periodistas de Occidente para entender el contexto territorial de lo ancestral? Yo me quedé pensando en todo lo que acabas de decir, estaba pensando también en esta discusión que estamos teniendo ahora, porque la hemos tenido en nuestros territorios por todas estas limitaciones y barreras que mencionábamos antes. Y ahí decíamos que tenemos que aplicar, primero tener como objetivos, ¿no? Y intentar cumplir esos objetivos e intentar romper esas barreras. Y pensábamos que por lo menos, ¿no? En este tipo de comunidades donde hay un difícil acceso a la comunicación por los factores que fuesen, de parte del equipo de comunicación comunitaria se pueda por lo menos un día garantizar que con la articulación, ¿no? de la comunidad, garantizar que se difunda la información. Entonces, en el caso de la Confeñae, bueno, como estamos acá con varios invitados, amigos, amigas de diferentes partes del mundo, recientemente tuvimos la radio, la voz de la Confeñae. Y entonces ahí decíamos que había que poner un parlante, un megáfono y todos los días lunes o sea, intentar conectarse o llevar la información pregrabada para poder difundir a toda la comunidad. Entonces, no es que no se puede, o sea, si tenemos un propósito, podemos buscar mecanismos, ¿no? Para poder garantizar esto. Pero eso demanda otro tipo de metodología, otro tipo de hacer comunicación, otro tipo de pensar comunicación, ¿no? Que no es solamente, no sé, lo tradicional, ¿no? Y creo que ahí tendríamos que justamente cómo acercarnos. Yo creo que acercarnos significa entender las particularidades, la realidad, comprometerse y poder ser creativos para cumplir este objetivo de comunicar, ¿no? En el modo que fuese. Entonces yo diría que ante todo está el compromiso y la capacidad creativa, el compromiso individual y colectivo, ¿no? La articulación de los diversos actores que se encuentren involucrados y creo que podríamos hacer efectiva y ahí yo creo que un actor fundamental sí son los estados. Y en el caso del Ecuador, que tenemos como principio constitucional, ¿no? El Estado plurinacional debería garantizar este tipo de mecanismos, ¿no? Yo diría hasta cierto punto paliativos mientras se trabaja en propuestas más estructuradas, pero necesitamos, o sea, realmente es una necesidad poder articular la información, toda la producción de información, de comunicación local, nacional y del mundo, ¿no es cierto?, a los territorios. Yo no me imagino, y ahora a propósito que escucho las voces hermanas, ¿no?, particulares de Colombia, este discurso de su presidente, ¿no?, Petro, ante la ONU tan potente y claro, ¿por qué privarnos de cosas, de información como esta, ¿no? Que a mí yo creo que a muchos nos alegró el corazón, nos llenó de expectativas, ¿no? Yo creo muchas sensaciones. Y así hay un montón de información y es eso, la comunicación es un derecho y en función de ese derecho hay que desarrollar los mecanismos que fuesen necesarios. Así es. En efecto, el discurso del presidente Petro, digamos, puso sobre la mesa eh,
pues las voces desde la selva, ¿no? Puso, por lo menos llamó la atención frente a la necesidad de mirar los territorios más allá de esta lucha contra las drogas, ¿verdad? Y mirar toda la complejidad que hay en los territorios. Yo quisiera destacar, además de lo que tú dijiste, Katy, el tema de la Confeniae y la importancia de que no solo existan comunicadores desde afuera yendo a hablar sobre la selva e intentando hacer este diálogo, sino los comunicadores desde los mismos territorios hablando de aquello que conocen, ¿no? Y de aquello que viven en primera, digamos, en primera fila. Y yo sobre eso quisiera preguntarles a los dos, de pronto empezando con Camilo, ¿cómo podemos poner a dialogar ya no solo sabedores y sabedoras y médicos y médicas, sino los comunicadores de los territorios y los periodistas que están afuera intentando comunicar estos temas? ¿Cómo conectar comunicadores y periodistas para que de alguna manera se pueda enriquecer la información que damos? Sí, muchas gracias. Entiendo y bueno, ahora que estoy también como ya en, digamos, en el tema y más en confianza, yo quería primero agradecer, ¿no? El espacio tan importante para poder hacer estas reflexiones, así como a todas y cada una de las personas que están acá presentes. Realmente para nosotros, para nosotras, es muy importante poder decir, ¿no? De esto, de cómo nos articulamos. Y yo creo que para eso primero tiene que haber la intención explícita, tiene que haber el entendimiento explícito. Y ahora, por ejemplo, que desde la CONAIE, que es la Confederación Indígena de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, conjunto con las otras dos organizaciones, FEINEA y FEINOCIN, que conformamos el Movimiento Indígena del Ecuador, en el contexto de las mesas de diálogo, hay una conclusión importante que quisiera compartirlas, que es el hecho de que no se está entendiendo qué es el Estado plurinacional y que al contrario vemos matices bastante racistas, ¿no? Ahora por parte del gobierno, que nos preocupa mucho, no solo de no tener la intención de poder entender, sino de sí, de nuevamente estar como en esta lógica de invisibilización, ¿no? De discriminación. Y me parece que en eso nosotras primero, o los medios de comunicación, tienen que hacer una lectura, ¿no? Eh, de, de qué es lo que implica hacer comunicación en territorios indígenas, yo que soy amazónica, en territorios amazónicos, que hay particularidades, ¿no? En relación a las llanuras, las planicies con, por ejemplo, los páramos. Entonces, entender esa diversidad, ¿no? Territorial, y a la par entender también los contextos culturales, ¿sí? Nos va a permitir o pueden permitir hacer articulaciones, ¿sí? Para poder comunicar, articulaciones tanto de aquel profesional que tiene una identidad, inclusive una formación, ¿no? No sé, determinada, en este caso nosotros, que estamos luchando mucho por los medios de comunicación comunitaria, que como dices, es hablar con voz propia desde los territorios. Y ahí vemos que siempre hay visiones distintas de contar, de entender. Entonces, para mí sería muy interesante una mesa, ¿no? De intercambios, una mesa de articulación por zonas. Creo que hay posibilidades varias de poder hacer articulaciones interesantes para cumplir el objetivo. Así es, de hecho, justamente uno de los objetivos de Vientos Alicios fue empezar justamente con esta iniciativa de articular, ¿no? Una iniciativa de empezar a dialogar y empezar a juntar, sabiendo que estamos juntando, digamos, saberes distintos, que hay muchos desafíos ahí, pero justamente nuestra intención con Vientos Alicios fue empezar
articular esos distintos saberes, empezar a nosotros generar un primer puente para motivar a comunicadores y periodistas a que ellos sigan construyendo. Yo entonces, y creo que Camilo no se pudo volver a conectar, aquí estoy escribiéndole y creo que definitivamente con este aguacero él perdió señal, pero entonces quería invitarte, Katy, a que nos mandes como algún mensaje final frente a esa oportunidad, más que una necesidad o más que un desafío, yo quiero plantearlo como una oportunidad de dialogar entre los saberes de Occidente y los saberes tradicionales para ampliar nuestro conocimiento. Entonces quisiera como que invitarte a hacer justamente una invitación, valga la redundancia. Está bien oportuna la redundancia. Yo ahí, para poder dar el mensaje, quisiera un poco poner en contexto, ¿no? Y digamos, desde la ciencia formal, oficial, se ha reconocido al ser humano como un ser biopsicosocial. Y yo estaba pensando en este concepto y para mí eso tiene que ver con algo que es uno de nuestros principios, ¿no? De la filosofía de los pueblos y nacionalidades, que es esta unidad indisoluble, ¿no? Del ser humano con la naturaleza. O sea, cómo podernos entender como seres humanos sin entender la naturaleza. Y es lo que te dice digamos, la ciencia formal. Sí, o sea, somos seres biopsicosociales, ¿no? Yo creo que ahí, entendiéndonos, teniendo una perspectiva integral del conocimiento, ¿sí? Nos va a permitir no discriminar y nos va a permitir a la vez entender mejor el mundo en el que estamos viviendo, ¿sí? Y en el ejercicio de comunicación o en el que fuese, ¿no? Poder entendernos, ¿no? No solo en las relaciones personales, no solo en las necesidades personales, ¿no? O en las necesidades de comunicar, de hacer, interpersonales, sociales, sino que tienen que ver em, con la naturaleza, ¿no? Con lo biológico, la biología, ¿no? Es más allá. Y creo que a partir de esta perspectiva que bien está desarrollada por la ciencia formal, pero también la estamos diciendo en otras palabras que tal vez justo porque tenemos el chip, ¿no es cierto?, de la colonización, lo vemos como distinto o lo vemos como algo que de pronto no tiene mucho peso, pero ahí nomás recordarles, nosotros como pueblos y nacionalidades, la ciencia que cultivamos, ¿no es cierto?, por la cual nos instalamos como sociedades, tuvo un freno en el momento de la colonización hace 500 años y sin embargo estamos aquí. Entonces creo que tener esa visión histórica de las cosas, esa comprensión, nos va a permitir desarrollar, potencializar, ¿no? Eh, y entendernos en el aquí y en el ahora de mejor manera y hacer que efectivamente, en este caso, el ejercicio de la comunicación sea pertinente, y también involucre a quienes históricamente hemos estado excluidas, y que digamos, estos elementos que están ahí, si no los ponemos como una prioridad también, pues después van teniendo peso digamos, en general en la sociedad, ¿no? Y ahora vemos también como muchos ecuatorianos y ecuatorianas angustiados, ¿no? Por cómo nuestra sociedad se está volviendo más violenta. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando no vamos rompiendo o superando estas realidades de exclusión, de discriminación, entonces es realmente una preocupación social, no solo de un sector, y el bienestar, ¿no es cierto? Definitivamente, como lo hemos planteado, es colectivo y ese colectivo nos involucra a todos, de todos los colores, de todas las formas, de todos los pensamientos. Entonces estamos ahí bien articulados y debemos seguir apuntando a ese bienestar y la comunicación aquí tiene
un papel primordial. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Katy. Yo quiero reiterar, digamos, ese mensaje que tú has dado, que me parece bien importante frente a la necesidad de tener un conocimiento más integral, un conocimiento además que nos permita ser más tolerantes, ¿no? Porque finalmente las distintas expresiones de violencia vienen de la falta de conocimiento y la falta de reconocimiento frente a nuestra diversidad cultural y natural. Entonces, justamente, digamos, un llamado a abrirnos a las posibilidades del conocimiento. Me lamento mucho que Camilo se haya desconectado porque justamente el tema en el que él trabaja es el tema de la salud ambiental, cómo la salud nuestra se está íntimamente relacionada con la salud del planeta, ¿no? Con la salud del medio ambiente. Y ahí, digamos, en el tema de la salud ambiental, pues nuestros principales maestros son justamente las comunidades indígenas, a las que nosotros como periodistas y comunicadores tenemos el deber de acercarnos. Yo entonces con ese mensaje final de Katy quisiera despedirnos ya, agradecer a todos los que se conectaron, todas las personas que se conectaron y terminar de nuevo invitando a todos y a todas a certificarse en el curso de periodismo científico Vientos Alicios. Aquí estamos en el Twitter compartiendo la página, esa página Vientos Alicios, www.vientosalicios.net, tiene todas las sesiones que hemos tenido dialogando entre distintos saberes, combinando saberes occidentales y saberes ancestrales, pero además esa página tiene una guía donde están las recomendaciones y las herramientas más claves para hacer un periodismo científico intercultural, que esperamos que sea muy útil para todos ustedes y para todas ustedes, y que de esta manera ampliemos, digamos, el trabajo de periodismo de ciencia. De nuevo, muchísimas gracias y esperamos vernos pronto en el siguiente diálogo de DW Academy.